Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buen día, buenas tardes y buenas noches desde donde y cómo nos oigan. Estamos en Santa Clara, en La Coruña y en Bogotá, en pleno mundial esperando el partido Francia-Marruecos. Yo hoy no tengo camiseta de Marruecos porque me conocí en Colombia, pero le estoy haciendo fuerza a los marroquíes. Rafael Alonso y Santiago Cadavid. Rafa es el único que queda con equipo clasificado en el mundial. Nosotros dos, por razones que todos conocen, nos toca hacerle fuerza a otro equipo. Yo le haré fuerza a Argentina. Creo que Santiago le va a hacer fuerza a Noruega y obviamente Rafa le va a hacer mucha fuerza a España. Buenos días, compañeros. Hola a todos. Y bueno, en primer lugar, felicitaros por el más que digno papel de la selección Colombia, que fue una pena esos penales, pero que hubiera podido ser más que dignamente otra selección clasificada para los cuartos de final jugando contra Argentina. Santiago. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hombre, yo sí estoy golpeado todavía, tengo que reconocerlo. Sin duda alguna esto venía siendo un bálsamo de esperanza para un país tan golpeado como el nuestro, con tantas cosas, con tantas tensiones, y ser un equipo que daba la impresión de que podía hacer algo más. Ya por ahí se están empezando a elucubrar las teorías de disputas internas, de algunas cuestiones con el técnico, etcétera, etcétera. No sé si sean ciertas o no. Tampoco me extrañaría, pero el caso es que sí, hombre, queda, como una vez dijo algún jugador que no recuerdo, Andrés, queda un sinsabor amargo. El Totono Grisales, Freddy Durley Grisales, eso lo tenemos más investigado en el otro podcast. Pero a pesar de eso, que ya es muy futbolero, vamos a hablar de un tema jurídico, puramente jurídico y político, que es la expulsión y desexpulsión de Folarin Balogun, que entre otras cosas es una persona que si hubiera estado Trump en el momento en que él nació no sería americano, pero esos son otros temas que no importan. Pero voy a contar 3 o 4 hechos puntuales y la decisión. Estados Unidos, el partido es Estados Unidos Bosnia-Herzegovina, el 1 de julio del 26. Folarin Balogun fue expulsado en el minuto 64. Es lo que yo llamo las expulsiones de VAR. Son golpes muy fuertes, pero que a velocidad normal y a cierta distancia uno dice, se tiró o sí lo tocó, pero no. Pero sí fue un golpe muy fuerte, como ha habido varios, donde el VAR para y dice, ojo, que puede haber expulsión, y evidentemente por el VAR expulsan al jugador. Y además, eso no lo tenía claro, pero también lo leí hoy, el jugador vuelve al campo para celebrar con sus compañeros. El 2 de julio la FIFA abre un proceso disciplinario por 2 posibles infracciones. Artículo 66, consecuencias disciplinarias de la expulsión, y ya lo vamos a hablar, y conducta indebida por regresar al terreno de juego para celebrar. El 5 de julio el comité declaró a Balogun responsable de ambas infracciones, impuso suspensión de un partido, la roja, y ya lo vamos a hablar, en teoría da una suspensión automática, y acá viene la parte linda, suspensión de la ejecución durante un periodo de prueba de 1 año y una multa de $40,000. Esa es la parte jurídica. Suspendieron la ejecución de la sanción de Balogun y le impusieron una multa. Digamos que los hechos así fríos requieren 2 o 3 temas. Uno, que no lo he visto, porque después el statement de FIFA más o menos comenta lo mismo, acá lo tengo también, pero no da ninguna justificación a esa suspensión. Y lo otro que es incómodo, pero pues que no nos debería asombrar, es que el propio Donald Trump dijo, es que yo llamé a Gianni Infantino, porque yo, que soy muy buen deportista, porque su ego nunca lo va a bajar, yo soy muy deportista y yo sé mucho, me pareció injusto y era necesario subsanar esa injusticia, y llamé a Gianni y la injusticia se erradicó. Entonces el señor Balogun pudo jugar.
Lo último que quiero comentar para que pidan ustedes es que Balogun después fue y habló con el técnico de... se me olvida, pero habló con el técnico y dijo, mire, no es culpa mía. Y en realidad no es culpa del jugador que estos grandes dirigentes hicieran con el técnico belga, perdón, es que tengo tantas cosas y tanto mundial en la cabeza. Digo, y el técnico le dijo, pues además es entendible. El que menos culpa tiene de todo esto es el pobre jugador, que es muy bueno, pero pues que al final acabó siendo el florero de Llorente. Santiago entenderá, Rafael, otro día le explicamos. Pero bueno, los oigo. Sí, yo Rafa. quiero apostillar otra cosa más en el comentario político y con la intención de después dejarlo a un lado y centrarnos en lo jurídico, que es la materia de la que nosotros nos ocupamos en el podcast y seguramente la que más interesará a nuestra audiencia. Pero también es interesante destacar que, si recordáis, cuando Trump explica el motivo de su llamada a Infantino, dice que en ese momento él no sabía lo que era una tarjeta roja ni las consecuencias que tenía, que le pareció que era demasiado poder para un hombre como ese árbitro y que además lo investigó su pasado y vio que no era limpio el del árbitro. Es decir, él focalizó todo en un supuesto error arbitral o mala actuación arbitral, casi insinúa más. He leído también declaraciones de un miembro de la Comisión de la Casa Blanca para las Relaciones Institucionales durante el Mundial, que si no estoy equivocado es hijo del alcalde Giuliani de Nueva Ah, York, sí. y este explicó que lo que Trump quería decir cuando se refería a que el pasado del árbitro no era claro es que habían descubierto que había estado envuelto en un asunto judicial en Brasil por amaños de tarjetas rojas irregulares, entiendo que por a lo mejor por algún fraude de apuestas, ¿no? Match fixing. Los periodistas le aclararon que el árbitro en cuestión no había sido investigado en ese proceso, que intervino como testigo, nada más. Pero Giuliani respondió, bueno, pues eso es lo que hemos dicho, que estaba relacionado con ese posible, con esa investigación por match fixing en su país. Eh, Eso por lo que respecta a la parte política. Después, cuando entremos en la parte jurídica, yo creo que lo más importante es la declaración del presidente de la comisión disciplinaria Sí. del día 6 de julio, porque claro, a la vista de todo el revuelo que se monta, pues hace una explicación detallada de todo el procedimiento, en la cual obviamente lo primero que dice es que la comisión disciplinaria es absolutamente independiente de cualquier otro órgano de FIFA, para aclarar que por mucho que Trump llamase a Infantino, que la comisión disciplinaria toma su decisión de manera completamente libre e independiente y basada en el reglamento. Yo creo que es en lo que nos tenemos que centrar. En lo que respecta a las injerencias políticas, probablemente cada persona tendrá su propia opinión al respecto, pero yo creo que como podcast especializado en derecho deportivo, lo suyo es que nosotros nos centremos en analizar si esta decisión se sostiene o es criticable a la vista tanto del reglamento, perdón, del Código Disciplinario de FIFA como del reglamento para la Copa Mundial de 2026. Santiago. Mire, a ver, sobre eso, lo que pasa es que, a ver, yo he sido muy malo para acoger teorías conspirativas, si bien tampoco soy ingenuo y sé en el mundo en el que nos movemos, pero digamos que uno puede presumir esa independencia y esa imparcialidad que tiene la comisión disciplinaria. De hecho, es una decisión que se tomó, la de suspender los efectos de la expulsión, que de hecho eso no es nuevo, eso existe. Ya en Colombia no lo están concediendo porque estaban abusando en su momento de esta figura y prácticamente expulsiones quedaban sin efecto. Pero, ¿qué pasa? Esta norma, el artículo 27, el que permite efectuar esa suspensión, primero, yo no recuerdo un caso que al menos en un mundial se haya establecido.
no lo recuerdo, de los que me ha tocado ver por lo menos conscientemente a mí. Eso es lo primero. Sí. Hay uno en el Mundial de Chile del 62, que Garrincha estuvo expulsado y le levantaron la expulsión en las semifinales para jugar la final. Eso es de álbum Panini del 62. Es decir, yo creo que eso ya es un poco una anécdota que hubo, pero sí había uno. Ok. Pero digamos que es un caso casi que prehistórico, Rafa. Ibas a acotar algo ahí. Sí, iba a decir en la fase final del Mundial, porque Claro, sin contar pues la fase el clasificatoria. clasificatorio ya salió a la luz inmediatamente que, bueno, que Cristiano Ronaldo también había tenido una suspensión en la fase de clasificación. Le habían impuesto 3 partidos de sanción, cumplió el primero y después también le suspendieron por un periodo de prueba los 2 siguientes. Ok. Entonces digamos que en la fase final, ¿qué es lo que es el mundial, que es esto que estamos viviendo? Pues no recuerdo yo una. Entonces es una norma que existe, que lo permite, o sea, es un fundamento jurídico. ¿Cuál es el tema? Que es una norma demasiado abierta, que solamente tiene un límite y que dice esto no aplica en casos de manipulación de partidos, pero no te dice cuáles son los criterios aplicables, no te da los matices que pueden aplicar. Entonces, al concederlo una vez, me parece que abre ya una puerta bastante incómoda, porque por ahí Inglaterra entiendo que lo solicitó también, o al menos lo que vimos en los medios. Entonces ya, y fue por una falta, pues por una acción más o menos similar, una roja después de una revisión del VAR por una entrada fuerte. Entonces, ¿por qué? Eso es como lo que va a quedar ahí y lo que queda. ¿Cuáles fueron los argumentos? Que hasta ahora yo no los conozco. Veo esa aclaración, pero que hayan dicho, hombre, consideramos esto. Entonces me parece que es una norma y póngale cuidado porque acá ya lo hemos anotado y así ha sido. Estoy casi seguro, o bueno, puedo apostar todo lo que debo a que esa norma la van a cambiar después de este mundial. O le van a hacer, digamos así, van a complementarla para que no quede tan abierta y que no sea Va a ocurrir. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo primero. Existe la justificación legal, pero ¿por qué se dio esta vez y por qué no se ha dado en otros casos? Y lo otro es lo de la injerencia política. Hombre, tendrá es una consecuencia jurídica también. Encaja en lo que establecen los estatutos de la FIFA en su artículo 14, que las federaciones deben gestionar y manejar sus asuntos sin injerencias de terceros. Esta declaración pública de Trump que llamó a alguien, no sé si habrá sido Infantino, diría uno que sí, pero él dijo una persona muy conocida dentro de FIFA, que bueno, será verdad esa llamada también, eso pues, digamos que es lo otro, con el debido respeto, pero sabemos que a nuestro presidente le gusta quedar en todas las fotos, entonces quién sabe también si eso haya sido cierto. De haber sido cierto, eso constituye una infracción a lo que implica la norma estatutaria. Sería el otro asunto para analizar y cuáles serían las consecuencias de eso para la Federación de Estados Unidos. Bien, viene lo primero es que toda roja tiene una suspensión automática de una fecha. Eso es jurídico. Es decir, yo no conozco el caso, Santiago tal vez sí, yo no sé si haya suspensión si haya suspensión de la suspensión automática de una fecha. Dos amarillas puede que sí, las 2 amarillas, y eso seguramente lo van a cambiar, pero la roja directa, que fue el caso de Balogun, implica una fecha automática. ¿Eso es cierto o estoy equivocado? Lo que pasa es que hay rojas que pueden implicar más de una fecha. Claro, pero la primera es automática. Si os parece, yo os propongo que hagamos la definición de los 3 conceptos. La roja, la suspensión automática y la suspensión adicional de partidos, sobre todo para la audiencia que pueda no tener claros estos conceptos. Entonces, tenemos, por un lado, la aplicación de reglas del juego durante el partido, que es una cuestión que solo compete al árbitro, que es mostrar la tarjeta roja y que el efecto inmediato es abandonar el terreno de juego y quedar su equipo con un jugador menos. Eso nunca se revisa. Esas tarjetas son, ¿cómo es la palabra? Son inapelables. Inapelables. El único matiz es
es el VAR el que puede decirle al árbitro, oye, revisa esta tarjeta roja o aplica una tarjeta roja en esto que no has visto, pero el VAR es un árbitro más, es una herramienta de ayuda al arbitraje. Entonces, eso es la parte arbitral. Jamás se puede dejar sin efecto anular la tarjeta roja. La tarjeta roja existió y el partido concluyó con esa superioridad numérica del equipo rival. Ahí ese tema está claro. Donde entran las discusiones es a partir de ahí, porque tanto el Código Disciplinario de FIFA como el reglamento específico del Mundial 2026 dicen que una roja directa y creo que una doble amarilla en el mismo partido también conllevan al menos un partido automático de suspensión. Ese es automático. Eso no necesita que se reúna la comisión disciplinaria para decir un partido por roja. No, eso es automático, porque ya lo dice la norma. Es decir, si aquí no se hubiera reunido la comisión disciplinaria, Balogun de entrada tendría que cumplir el partido automático de sanción. Pero después dice que además, vamos a suponer que el motivo de la roja es una agresión clarísima con el juego parado, que necesita varios partidos de suspensión, porque así lo dice el Código Disciplinario, el partido automático se queda corto. Entonces necesitas que la comisión disciplinaria se reúna para decir, en este caso la sanción son, pues por ejemplo, 4 partidos de suspensión. Si no se reúne la comisión, simplemente se va a quedar con el partido automático de suspensión. En este caso, a Balogun, además de la posible sanción por la roja de juego brusco, expulsión directa, terreno de juego, se le imputa el haber cometido otra infracción porque al final del partido entró en el terreno de juego a celebrar la victoria con sus compañeros, cuando un jugador expulsado tiene prohibido hacer eso. Y eso también es otro motivo de sanción. Así que al día siguiente se reúne la comisión disciplinaria y en la misma sesión pone las sanciones correspondientes tanto al juego brusco como a la celebración y acto seguido acuerda aplicar el artículo 27 y suspender las medidas disciplinarias. Pero en este caso, el partido automático de suspensión que habría estado, aunque no hubiera habido reunión, ya se había convertido en una sanción disciplinaria impuesta por la comisión disciplinaria. Y una vez impuesta esa sanción, en la misma reunión se deja en suspenso. Con lo cual, si no hubiera habido eso último, y Balogun hubiera sido expulsado sin más, se hubiera marchado del vestuario, no hubiera hecho nada más, y no se hubiera reunido la comisión disciplinaria, habría tenido que cumplir su partido de sanción. Lo que pasa es que aquí se reunió para mirar más asuntos y, a raíz de esas sanciones, decidió suspender todas ellas. Bien. Pero ahí, Rafa, algo, perdón, o sea, digamos que así hubiera sido la roja sola, o sea, no sería, creo yo, del todo preciso decir que toda roja necesaria, o sea, como que pueda prescindir la comisión disciplinaria de que se reúna para fijarle el alcance. Porque, por lo que digo, porque puede que haya una roja que incurra, por ejemplo, en lo que diga al menos 2 partidos, y quien dice eso tiene que ser la comisión disciplinaria sí o sí, porque es una cosa importante también aclarar, o sea, o al menos como yo he concebido la acción disciplinaria, un árbitro no impone sanciones, un árbitro adopta medidas correctivas en el terreno de juego para restablecer el orden, pero quien termina imponiendo la sanción es un comité que dice, según lo que el árbitro le reporta, es el que, bueno, esto se traduce en una sanción de esto, una sanción de esto y tal. Graduación de la pena. Exactamente. Y si uno ya va a apelar, pues uno no apela al árbitro, uno apela al comité porque es quien impuso la sanción. Acá lo fijaron dentro de esas infracciones del artículo 14 del Código Disciplinario que daban al menos un partido. Porque mire, yo estoy viendo acá juego brusco grave, que es en el que uno pudiera enmarcar la acción que tuvo el jugador Balogun, me habla de al menos 2 partidos. Al menos. Pero sí, al menos, dice, es el literal al menos 2 partidos. Sin embargo, veo que no lo tipificaron en esa cuestión, que sería la que más se asocia, creo yo, por la naturaleza de la
de la falta cometida, al menos en mi consideración, porque luego hay unas que dicen un partido para jugadores expulsados por evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol, claramente aquí no aplica. Luego dice al menos un partido por un periodo de tiempo adecuado por conducta antideportiva. O un periodo de tiempo por conducta antideportiva hacia un adversario. De pronto lo pusieron ahí, porque en las que dan al menos un partido tampoco me cuadra. Por recibir intencionalmente una tarjeta amarilla o roja para limpiar su historial, tampoco lo veo. Por desaprobación con palabras o acciones, tampoco lo veo. Seguramente lo pusieron ahí, lo tipificaron ahí, pero eso creo que sí es labor de la comisión disciplinaria, no del árbitro. Ya, pero ahí vienen varios temas que yo quiero seguir hablando y son temas puramente jurídicos. Yo no conozco la decisión disciplinaria. ¿Alguien la conoce? Y normalmente esas decisiones se publican rápidamente. Entonces, y los belgas, porque estuve leyendo prensa de Bélgica mucho tiempo, los belgas dicen es que no sabemos cuál es la decisión. Sabemos cuál es la decisión, pero no tenemos el documento jurídico con el cual podamos apelar, porque viene un tema que también lo ventilé con varios periodistas, es, bueno, se puede apelar. De hecho, hay un tribunal arbitral del deporte, un TAS ad hoc, para apelar decisiones. Pero lo hemos dicho acá muchas veces, es que uno necesita una decisión jurídicamente adecuada para apelar. Parece que Bélgica hizo algún reclamo y lo que tengo entendido, porque todo esto son muchos rumores y rumores entre jurídicos y periodísticas, que el Tribunal Arbitral del Deporte entendió como la apelación, la queja que hizo Bélgica. Porque, claro, hay varias normas con las cuales se puede tocar la expulsión y las sanciones posteriores, pero no sabemos cuál es, porque no hay. Pero quiero detenerme un poco en la suspensión de la ejecución de la pena. Ya no lo dijo Rafa, que hubo con Cristiano Ronaldo, ya ha habido muchos, pero normalmente se utiliza, y yo la conocí, algo tuve que ver, en las penas contra los equipos y sobre todo para jugar partidos a puerta cerrada. Me acuerdo el caso de México, que cada vez que hacen un saque de puerta, dicen una grosería y entonces le quitaron 3 fechas, pero al final suspendieron la ejecución de las 2 siguientes, porque de todos modos la primera estuvo, y supongo yo que ahorita vuelven a sancionarlos porque la cantidad de veces que insultaron a los ingleses fue monumental, pero normalmente, y creo que hubo uno de Albania y Eslovenia o algo así, donde suspenden. Hay casos en las eliminatorias al Mundial, el caso de Cristiano Ronaldo, ya ha habido otros, pero normalmente no sé, aunque repito, sí hay, pero no es el caso y nunca había visto el que se suspenda la roja automática. Sí, exactamente. Es que realmente ellos explican, perdona Santiago, que no suspendieron la roja automática, que suspendieron la confirmación de la suspensión automática en forma de un partido que impusieron ellos mismos, justo antes de suspenderla. Es que yo creo que la declaración del presidente de la comisión es muy reveladora, porque probablemente sea mucho más extensa que la propia resolución que no conocemos, porque hace una explicación pormenorizada de los hechos. Entonces, si queréis, os leo, porque la tengo aquí delante, Claro. que nos dice que el 2 de julio la FIFA abre un procedimiento disciplinario a Balogun por una posible infracción del artículo 66 del Código Disciplinario, que es expulsión y suspensión de partido por tarjeta roja, y otra del artículo 14 del Código Disciplinario por conducta indebida de los jugadores relacionada con la celebración. Por lo que os decía antes, porque un jugador expulsado no puede volver al terreno de juego, ni ir a la rueda de prensa, ni hacer nada a partir de su expulsión. Esto se abre el 2 de julio y el 5 de julio la comisión disciplinaria declara a Balogun culpable de ambas infracciones y le impone una suspensión de un partido. O sea, ya no hay la automática porque ya te la están poniendo expresamente. Es un partido lo que merece esta tarjeta roja. En respuesta a lo que decía Santiago, y podían haber sido 2, pero han decidido que fuera Fue una. por la acción que mereció la expulsión, un partido. Y una multa de $40.000. Pero en lo que respecta a la sanción de un partido, automáticamente la decisión estableció que esa suspensión
incluía la suspensión automática que de otro modo tendría que haber cumplido en el partido contra Bélgica del día siguiente, 6 de julio. Y dice, en términos prácticos, si la comisión no hubiera adoptado ninguna medida, entonces Balogun no habría podido jugar ese encuentro. Es por causa de que la comisión disciplinaria impone y confirma un partido por roja y acto seguido lo suspende, lo que permite a Balogun jugar. Si no hubiera habido reunión, no habría podido jugar. Ya, pero viene un tema que dice, el artículo 27 permite suspender la ejecución de cualquier medida disciplinaria que no esté relacionada con la manipulación de partidos, y FIFA había adoptado decisiones similares durante las eliminatorias. Pero dice, con fundamento en el artículo 27, el comité suspendió durante un año la ejecución de la suspensión automática prevista en el Código y el Reglamento Mundial, y acá es donde viene mi mayor duda. Atendiendo a las circunstancias concretas del caso y a las pruebas disponibles. Exacto. Yo ahí quiero hacer otra reflexión, porque además esto está muy al hilo de el último punto de la declaración, a mí me parece el más criticable, que viene a decir como no se sorprendan ustedes porque esto se hace continuamente incluso en las grandes ligas. Claro. Y pone unos ejemplos que yo creo que no tienen nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Dice, revisar las consecuencias jurídicas de las tarjetas rojas no es algo nuevo en el fútbol moderno. Efectivamente, hasta ahí de acuerdo. Dice, por ejemplo, en la mayoría de ligas de la máxima categoría de las asociaciones miembro, la revocación de tarjetas rojas es una medida disciplinaria habitual y eso no ha suscitado nunca preocupación por haberse cruzado una línea roja. En cambio, nosotros no hemos revocado la tarjeta roja, hemos suspendido los efectos de la tarjeta roja en base a un artículo que está en el Código Disciplinario, con lo cual es mucho más equilibrado. Esto tiene otra lectura. Es un argumento flojo, Rafa, para ser sincero. O sea, eso alimenta ese tufillo a que esto tuvo algo más que lo jurídico. Claro. Es que porque para que no entienda la audiencia, lo que sucede muchas veces en las grandes ligas es que el club presenta unas alegaciones con una prueba videográfica que pone de manifiesto un error material manifiesto, que los hechos que se reflejaron en el acta arbitral no sucedieron. Entonces, como decíamos antes, lo sucedido en el partido, sucedido está, pero al jugador no se le pone ninguna sanción, ni siquiera un partido. Se estiman las... Se le retira la roja. Sí, en el habla coloquial se dice se retira la roja, pero realmente no se retira, la roja se quedó ahí en el partido. Lo que dice es se deja sin efectos disciplinarios esa expulsión, esa tarjeta roja, no se le pone ningún partido y esto suele suceder a la vista de pruebas, sobre todo prueba videográfica. Y que normalmente, como bien decía Andrés, en una decisión de decir este señor es culpable, pero a pesar de ser culpable y merecer una sanción de un partido, vamos a decidir dejarla así, suspenderla durante un año. ¿Qué importan las pruebas? Vamos a poner un ejemplo. Estamos jugando un partido de fútbol. Rafa es el rival y Santiago y yo somos defensas. Yo le doy un codazo en un tiro de esquina y por la velocidad y no hay VAR, expulsan a Santiago. Mi club va a decir, no, es que a Santiago no lo pueden expulsar porque no hay identificación. Él no fue el que dio el codazo. No va a decir que se lo dio a Andrés, sino simplemente Santiago no dio el codazo y por lo tanto no puede haber tarjeta roja. Ese es perfectamente claro y eso lo hacen muchísimo en España. Cuando no hay identidad en el que cometió la falta, no es el que dice el árbitro que cometió la falta, no es el que realmente cometió la falta. Cuando dicen es que hubo una mano intencional y le pegó en la cara o cosas de ese estilo. Pero es que acá dijeron, no, es que la roja sí existe y es que la suspensión automática también está, pero la vamos a suspender durante un año. Y pues es lo que a uno no le gusta, Santiago. No, es eso. Y es también distinguir entre lo que es un recurso, que aquí no se trató de ello. De hecho, esto es una medida que no tiene al menos apelación ante la Comisión de Apelaciones de FIFA, que sería la segunda instancia dentro de la misma FIFA, no la tienen.
O sea, no es un recurso, no fue un acto tendiente a revocar o a modificar los efectos de una sanción o de una decisión adoptada por la comisión disciplinaria. No, fue la misma comisión disciplinaria porque es ella la que tiene la competencia. Es decir, si usted lee el artículo 27, no dice que es a solicitud de parte, no, acabe que la misma comisión, por los hechos que ella misma valore, dice, no, esta sanción se va a suspender, va a quedar en periodo de prueba, queda con matrícula condicional por un año y si vuelve e incurre, ya las consecuencias serán mayores. O sea, todo esto ha sido, al menos entre comillas, decisión de la propia comisión a su propio criterio. Entonces ahí es donde uno dice, venga, ¿qué va a pasar después? Si al jugador de Inglaterra, a Quansah, creo que se pronuncia así, no le otorgan el mismo tratamiento, hombre, pues Estados Unidos ya quedó por fuera, está bien, pero siendo la comisión dice, venga, para que evitemos cualquier cosa, concedamos o suspendamos todas las rojas, al menos las similares, porque claramente un golpe en la cara pues intencional, eso entra en los terrenos, correcto, pero yo creo que le toca a la comisión disciplinaria seguir aplicando el mismo tratamiento para espantar cualquier fantasma. ¿Lo hará o no lo hará? Veremos. Inglaterra juega, es el sábado, ¿cierto? Pues tiene algo de plazo, porque si no, ahí va a quedar. Ese es el gran problema, Santiago. Ese es el gran problema. Se ha creado un precedente que, como no siga su aplicación, ya da pie a hablar de trato discriminatorio. Claro, favorecimiento, etcétera. Porque, como bien dices, el artículo 27 es discrecional. Y por eso, precisamente, yo creo que los ejemplos que se explican en la parte final de la declaración del presidente de la comisión cojean, porque precisamente cuando dice que las grandes ligas dejan sin efecto las sanciones disciplinarias, pues hombre, están aplicando máximas del derecho. Si no se ha producido el hecho, no se puede sancionar. Pero aquí estamos hablando de discrecionalmente el órgano que sanciona puede decidir dejar suspendida la aplicación de la sanción. Entonces, cuando hay discrecionalidad y no hay, como no hay a día de hoy, unos criterios mínimos a qué se debe atender a la hora de decidir si se suspende o no la aplicación de la medida disciplinaria, pues claro, obviamente cualquier selección, igual que Inglaterra, cuando se vea ante la tesitura de que en lo que queda de torneo una roja directa va a implicar la imposibilidad de alinear a un jugador en el partido siguiente, va a pedir el mismo trato. Y es muy difícil para la comisión disciplinaria justificar por qué no lo va a hacer en otros casos. Viene la última, ya nos alargamos mucho, pero creo que vale la pena, es ¿quién tomó la decisión? Porque uno empieza a hablar y varios comisionados disciplinarios dicen, no, yo no estuve. Y nosotros tuvimos acá una discusión al inicio del programa, es si hay una comisión disciplinaria ad hoc para el Mundial o no. Lo que yo tengo entendido es que no hay una comisión disciplinaria ad hoc. Parece que hay unos comisionados que están en el Mundial y que, digamos, que son los que van a sustanciar, creo yo, y eso me lo estoy inventando, pero no hay nada ad hoc. Entonces la pregunta es, ¿quién tomó la decisión? Porque muchas veces en el fútbol dice, firma una persona y abajo los que no han firmado dicen original firmado. Entonces lo que uno puede intuir y ocurre en realidad es que lo hace una sola persona y después le mandan el papel al resto de los comisionados para que lo firmen. Y eso también es bastante incómodo, por no decirlo de otra manera. Las comisiones son entidades colegiadas que deberían tomar las decisiones de manera colegiada. Claro, hay algunos casos, sobre todo en Cámara de Resolución de Disputas y Comisión del Estatuto del Jugador, donde hablan del juez único, temas de pasaporte del jugador y cosas de esas que son sencillas. Pero empieza a haber también una tendencia a que la mayoría de las decisiones las toma una persona y los otros firman de manera casi que protocolaria. Acá, como no hemos visto la decisión, porque no existe, hay comunicados de FIFA y comunicados y van y vienen, pero no sabemos exactamente quién la tomó. En Colombia hay una persona por lo menos o dos, dependiendo de lo que sea, que hacen parte de estas comisiones y ellos dijeron, no, es que nosotros no estábamos allá, pero en ningún momento dice
que hay una comisión disciplinaria ad hoc para el Mundial o unos miembros de la comisión disciplinaria que son los que van a tomar la decisión. Y eso genera todavía más dudas. No quiero ser ni perspicaz ni nada, genera dudas. ¿Quién la hizo? ¿Dónde está la decisión? Y sobre todo, para mí, ¿cuáles son los fundamentos? Porque ellos hablan de unas circunstancias excepcionales, creo que dicen, circunstancias concretas del caso. ¿Cuáles son? Entonces, eso es. Yo creo, y en eso creo que estoy totalmente de acuerdo con Santiago, por lo cual no apostaría que ese artículo lo van a cambiar. Seguramente pondrán suspensión para tales conductas y suspensión para tales conductas, y cuando no puede haber suspensión de la suspensión automática, suspensión de la suspensión. Pero estamos en eso. Fue desafortunado. Yo ya para terminar, y hicieron ustedes, me parece que la decisión fue desafortunada, que todo el circo mediático que se ha desarrollado alrededor de esto es desafortunado, pero bueno, ahí está. Afortunadamente, y el fútbol tapa todo, ganó bien Bélgica. Yo pienso que una eventual reforma de este artículo debería tender a limitar su aplicación a ese tipo de sanciones que se asemejarían más a cómo se utiliza esto en el derecho penal. Por ejemplo, la remisión condicional de la pena, cuando se trata de una persona que delinque por primera vez, que no tiene antecedentes, que se enfrenta pues a una estancia en prisión, y dicen, bueno, pues mira, si durante el mismo tiempo de la pena, y tiene que ser una pena, por ejemplo, en España inferior a 2 años de prisión, no delinques, entonces quedas ahí en periodo de prueba. Si vuelves a delinquir, cumplirás lo nuevo y lo anterior. Yo creo que eso estaría justificado, ¿no? En este tipo de sanciones, pues como decías, 1 año sin disputar partidos en el campo propio. Oye, pues no tiene antecedentes, vamos a dejarlo ahí en suspensión. En cambio, en algo que es tan propio de los torneos finales como es el cumplimiento de sanciones por ciclo de amonestaciones o roja directa, no debería aplicarse. No, creo que no es para lo que fue concebido este artículo, y que la reforma debería precisamente evitar que se vuelva a aplicar a este tipo de situaciones, porque si no entraríamos en un bucle. Aplicado para uno, habrían de aplicarlo para todos. Sí, totalmente. No, totalmente. Eso es un precedente incómodo, y ojalá que sea una norma a la que se le fijen unas condiciones para que ese margen discrecional en el que puede caber demasiado se restrinja, y si en algún momento hay una situación que amerite la aplicación de suspender esas medidas disciplinarias, que al menos obedezca a unas situaciones más justificadas. FIFA sí tiene algo, y es que aprende de los hechos de una forma relativamente oportuna. Vamos a ver si eso se plasma de una forma reglamentaria, y veremos qué pasa con Inglaterra, y veremos si habrá alguna consecuencia, que no creo, porque con Estados Unidos se ha venido formando una alianza futbolística importante. La Copa América también va a ser acá, según entiendo, 2028. No creo que se metan con Estados Unidos, pero sí considero que las declaraciones del presidente pueden implicar consecuencias disciplinarias. No creo que dé hasta para una suspensión pues de la Federación de FIFA, tampoco hasta allá, pero interesante ver si puede caber en el ámbito disciplinario. Veremos si habrá segundo capítulo y coletazos de esto. Salió largo, pero salió bueno. Rafa, Santiago, hoy mucha fuerza a Marruecos, después de España, y yo le iré a Argentina e Inglaterra. Un abrazo. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Como siempre, gracias.